Curso Pensamiento Pedagógico Latinoamericano y del Caribe, Universidad de Córdoba, Maestría en Educación. El maestro invisibilizado. Escritor y docente Luis Pallares Mercado, nacido en Sahagún, Córdoba, un 28 de noviembre de 1968. Es licenciado en Español y Comunicación de la Universidad de Pamplona. También es especialista de la Pedagogía de la Recreación Ecológica de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Sus trabajos literarios han sido publicados en algunos medios de la costa atlántica como el Universal de Cartagena, el Meridiano de Sucre y en La Urraca, también de Cartagena. Me encuentro sentado encima de un montículo de bejucos que ahogan con sus hojas verdes a un tronco seco que se ahoga en la austeridad del tiempo. Hoy cumplo funciones de centinela. Sobre mis piernas tengo un fusil de asalto AK-47 de culata abatible. Es el personaje Chan de Sebastián de mi novela Ese otro silencio. La lectura es muy importante para el hombre, para la humanidad. Entre uno de los apartes de mi novela se encuentra este consejo, que los hombres deben alimentarse de libros antes que de viandas, que quien se alimenta de libros se convierte en un degustador de frutas exóticas y de otros manjares, y quien no lee está muerto, así como el que no come se muere. Nací en Sahagún, Córdoba, y estudié en la normal La Cidejaire y Arte. Allí terminé, me gradué como maestro bachiller. En ese entonces los maestros que te estudiaban en la normal salían como maestro bachiller por una ley que había. De ahí en el San Jorge, en el Alto San Jorge, Córdoba, necesitaban maestros y yo me postulé y me fui para el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Allí, pues por educación contratada, el municipio nos contrató y trabajé 2 años y medio allá en el Alto San Jorge. Allí, pues llegué como primer maestro, no había escuela, no había ni los alumnos tampoco, porque me dijeron que allí en esa zona habían unos niños sin escuela, sin profesor, y entonces la primera tarea fue visitar a los padres de familia y ir recogiendo los estudiantes. Los estudiantes, pues, algunos eran mayores que yo, más grandes en estatura, y entonces porque salí de la normal jovencito, y entonces un señor, recuerdo, Miguel Centeno, el señor dijo, le expresó a alguien que me acompañaba, dice, ¿y este es el profesor? Hombre, no, esto es un pelado. Entonces allí pues eso me motivó a mí más para encontrarme con niños, y entonces empecé a liderar ese gran proyecto, y las personas me dijeron, bueno, usted puede empezar el colegio en aquella casita que está allá. Y me fui a la ranchita, y listo, cuando revisé la ranchita, digo, bueno, listo, este es el lugar preciso. La ranchita tenía en el techo una cantidad de avispas, y entonces el primer día los niños, eso fue quemar avispas y espantar avispas, y eso fue, bueno, el profe juguetón, y empecé a hacer dinámicas con los niños para allá, y eso, emocionados los niños. Total que ese día vinieron como 10 niños. El siguiente día se regó la voz, llegaron ya como 20 niños, después se regó la voz, y eso fueron como 30 niños que tenían, un solo profesor para 30 niños de todos los niveles, y entonces empecé allí, ahí empezó esa primera escuela en donde fui el pionero, el fundador de esa escuela, en la vereda del Guineo del Alto San Jorge. Pero allí, pues en ese tiempo que duré, la institución fue creciendo, la parte locativa fue creciendo, los padres de familia aportaron, por allí había mucha gente que sacaba madera,
y empezaron a aportar tablas y todas estas cosas. El dueño de la finca donó un lote y allí pues estuvimos haciendo la escuela nueva La Esperanza de la vereda del Guineo. Como al año de estar allí, pues yo sí veía que por allí pasaba la guerrilla, entonces me dijeron, no, esos son guerrilleros, por aquí operan unos frentes de la guerrilla, y entonces usted no se va a andar involucrando ni nada de eso. Pero uno está allí, y entonces un día pues uno de los guerrillas, me dijeron, el profesor que venga, que vamos a hablar con él. Yo fui, hablé con ellos, yo le dije, hombre, yo soy el profesor, soy de Sagún, vengo a trabajar aquí, a aportar a la educación, al país. Y dice, bueno, profe, muy bien, nos place conocerlos y tal. Y bueno, pero ellos siguieron pasando por allí. Un cierto día, cuando llegué, estaba un gran grupo de guerrilleros allí, y traían a un secuestrado. Yo alcancé a ver el secuestrado, pero ellos trataron de ocultarlo. Y entonces, bueno, fue una impresión grande para mí. Me dijo el señor donde yo me alojaba en la casa, me dijo, usted no ha visto nada, usted no ha visto nada. Ni comente eso a nadie, no diga nada, porque eso es peligroso. Y bueno, así fue. Terminé pues ese periodo allí, me dieron paludismos en esa zona, mucho paludismo, y esa fue una de las causas que me tocó pues abandonar el Alto San Jorge. No fue por la guerrilla, no fue por nada de eso, porque ellos nunca se metieron conmigo, y entonces empecé a sufrir paludismo. Y también en una fecha que ellos iban pasando por allí, dijeron, ¿y el profe? Preguntaron por el profe, dice, no, está. ¿Y cómo está el profe? Dice, está enfermo, tenía una mazamorra, uno por allá usa botas de pantaneras, y entonces ese ambiente me produjo unos hongos en las piernas, en los dedos, y entonces ellos me mandaron una crema, y entonces esa crema me sirvió, y bueno, pero allí un día muy triste fue cuando llegué al lugar, al sitio de trabajo, y estaba todo un batallón de guerrilleros allí, y pasó un avión, el avión del ejército, que fue un gran espanto, y es que nosotros vimos pasar el avión iba bajo, y después fue que vino con ese estruendo. Esos aviones son, no sé, supersónicos, no sé qué, y entonces eso sí espantó animales, espantó alumnos, espantó guerrilleros, espantó todo el mundo, y ahí se fue complicando la situación también. Cuando regreso a mi familia, les comento todas esas cosas, y dice, bueno, y enfermo fue una de las causas, el paludismo. Me dio 8 veces. 8 veces me repitió el paludismo, y eso fue una de las causas. Una recomendación médica me dijo, usted debe abandonar la zona por su salud. Y abandoné entonces el Alto San Jorge, y fue cuando me vine a Sagún nuevamente. Allí me mejoré, y me salió un trabajo hacia Chalán. En el año 1990 llegó al municipio de Chalán, y de igual manera me toca trabajar en donde había una escuela. Bueno, ya esta estaba un poco mejor, porque encontré una escuela con una sola aula, y allí pues inicié también con los padres de familia, y la escuela no tenía nombre. Y entonces sucede esto, ajá, ¿y cómo se llama la escuela? Bueno, vamos a hacer una reunión, vamos a invitar a todos los padres de familia para ponerle el nombre a la escuela. Y entonces la gente dijo, se llame Antonio Nariño. Dice uno, señor, no, porque allá hay una que se llama Antonio Nariño. Vamos a ponerla Policarpa Salabarrieta. No, porque allá hay una señora, una escuela donde viven una señora, y se llama Policarpa Salabarrieta. Vamos a ponerla. Entonces así, con esos nombres, entonces yo digo, bueno, hubo un movimiento llamado los comuneros,
que recogió a todos esos líderes. Y ese movimiento de los comuneros fue gran emprendedor en la historia de Colombia para el bienestar de la comunidad, y por eso se llamaban los comuneros y toda esta cosa. ¿Por qué no ponemos la institución así, que se llame Escuela Nueva Los Comuneros? Y pareció bien a la comunidad y dijo: lo que dice el profe, lo que dice el profe, lo que dice el profe. Desde ese momento me convertí para esa comunidad un gran líder, y entonces siempre acudían ellos a preguntarme cosas. Así que la región se llamaba Desbarrancado, y con este nombre la escuela absorbió el nombre de Desbarrancado. Y entonces ya ahora que fui en estos últimos tiempos, fui y ya la región no se llama Desbarrancado, se llama la región o Los Comuneros. Y entonces eso ha sido muy significativo. Allí pues tuve una amenaza porque con la guerrilla, un cierto día estaba dando clase y cuando llegaron preguntaron por el profe, y de una vez ya la escuela había crecido un poco, ya tenía otros compañeros de trabajo, y un guerrillero con revólver en mano vino a amenazarme de muerte porque yo me oponía a que hicieran una fiesta en el colegio, y eso era verdad. Yo le dije: yo me opongo porque van a destruir las sillas de los niños, y esas sillas son del Estado. Y entonces esa fue la causa de que me iban a matar, porque están defendiendo las sillas del colegio. Entonces yo le mandé un mensaje al jefe de ellos que no, que si querían hacer la fiesta que la hicieran, que yo lo deciera por la silla, porque los niños después no tenían donde sentarse. Y bueno, después de eso yo no le comenté nada a mi familia, que me habían amenazado ni nada de eso, porque pensé que todo esto se había arreglado. Pero después vino un hecho muy grande en Chalán, y fue lo del burro bomba. Esa fue una situación muy espantosa, y esa noche porque eso sucedió fue en la noche, a prima noche, cuando empezaba el noticiero de las 7, en ese mismo momento toda la comunidad estaba viéndose el noticiero y se produjo la explosión, y eso fue bastante temeroso para la gente que quedó por otras partes, y eso no solamente que fue la explosión, sino después de eso la gran balacera y todas estas cosas. Estaba donde un compañero, donde yo tomaba la alimentación, allí me tocó quedarme acostado en el piso, y eso fue balacera toda la noche hasta la madrugada, que ya pues apareció el día, el canto de los gallos, y ya empezó la gente a levantarse. Y durante toda la noche también un avión de esos que tiran bengalas, y cuando esas luces alumbraban todo, entonces era cuando más se intensificaba la balacera. Dijeron algunos que por tirar esas luces fuera que los guerrilleros veían dónde estaban los policías, y ahí pues al amanecer nos sorprendió un olor a carne quemada, y eso fue bastante angustiante para todos los que habíamos quedado con vida, porque cuando fuimos en la mañana encontramos que estaban los policías hechos carbón ahí, los habían quemado 11 agentes de la policía, habían destruido el comando de la policía, destruyeron la alcaldía, el colegio Gabriela Mistral también lo destruyeron, el parque también lo destruyeron, entonces fue bastante desastroso. Eso me motivó a mí a escribir, y allí escribí una crónica que para el Universal. Después de todo eso me motivó, yo dije: yo tengo que escribir, porque yo estaba estudiando en la Universidad de Pamplona, estaba estudiando en ese entonces una carrera universitaria, y entonces escribí. Era a distancia esa carrera, y escribí una crónica y la llevé a la Universal, y salió esa crónica. Pero ya fue unos días después de todo eso, vi la paz en Chalán, cuando nos tocó retornar a todos los maestros, nos tocó el pueblo, toda la gente que salió huyendo, ya fueron retornando con miedo,
Y ese escrito fue un aliciente para la gente que estaba en Cartagena, que lo leyeron, que se enteraron, muchos lloraron cuando leyeron esa crónica, y eso fue como que un inicio que para lo que es ser escritor. Allí como educador, pues me fue muy bien, la comunidad me acogió mucho, los estudiantes también. Cuando regreso hoy allá me encuentro con ya los estudiantes adultos y recordando, echando cuentos de cuando llegué, y entonces es una experiencia muy hermosa ser educador en estas zonas. En el año 1997 llego a Sincelejo, ya con un traslado oficial. Llego a la institución educativa, bueno, cuando eso era escuela Bolívar, de aquí en el barrio Bolívar de Sincelejo. Después se convirtió en institución educativa Rafael Núñez. Y aquí tengo todos estos años de trabajo, desde ese año hasta ahora, pues todavía sigo trabajando aquí en la institución educativa Rafael Núñez, donde he tenido experiencias muy lindas, muy hermosas, con estudiantes, con padres de familia, en el salón de clase, con los profesores, con los rectores, y he enriquecido mi vida. Y entonces aquí pues ya venía con el ámbito de ser escritor. Acá se me dio también el deseo de ser locutor, también hice una carrera técnica de locución, y entonces eso me ha servido para enriquecer el ambiente escolar. Entonces voy a contar una anécdota de acá de los estudiantes. Un día le dije a los estudiantes, bueno, vamos a hacer una evaluación, y así, sí, en grupo, el que quiera, bueno, vamos a hacer una evaluación en grupo, que quiera individual, la hace individual, el que quiera de dos, y de 3. Y viene, profe, vamos a hacerla de 4, no, grupo de 4 no quiero. Y entonces, eso me gusta, de que los estudiantes me lleven como que esa contraria para yo argumentarles. Y entonces, no, profe, yo quiero, vamos a hacerlo de 4. Digo, de 4 no. Entonces todos los niños fueron haciendo grupos. Profe, yo lo voy a hacer individual, profe, yo voy a hacerlo con la de tal. Bueno, listo. Y un grupo dijo, no, nosotros vamos a hacer de 4. El profe tiene que calificarnos después que hagamos la evaluación, pero no tiene que calificar. Entonces, allí yo lo oí y le dije, no, grupo de 4 no. ¿Y por qué de 4 no, profe? Me preguntó uno. Y yo le dije, porque el burro tiene 4 patas. Y ellos se sorprendieron y me dicen, ¿qué tiene que ver burro con nosotros ahora, profe? Vamos a hacerlo de 4. Y entonces, profe, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver burro con nosotros? Digo, porque el burro tiene 4 patas. Y, bueno, nosotros no, eso no tiene nada que ver, nosotros lo vamos a hacer. Él tiene que calificarnos, porque cuando él tenga ya, digo, yo califico 1, al primero le califico bien, al segundo también, y al último le pongo un 1. Y entonces, profe, ¿y por qué? Digo, porque el burro tiene 4 patas. Y patea con una. Entonces, el número 4 es la pata del burro que hace daño. Ese no estudió, ese no está preparado, entonces, por eso, y me dice, entonces formaron ahí la discusión, a fin, quedaron grupos de 2 y 2. Entonces, esas son las enseñanzas que uno tiene que hacerle al estudiante, no de pronto mostrarle que porque yo digo ni nada de eso, sino con unos argumentos, convencer al estudiante que hay una razón y que son importantes para el estudio que ellos están haciendo. Y entonces anécdotas como eso tengo infinidades en el colegio, y eso le agrada mucho a los estudiantes, porque siempre me dicen, el profe nunca pierde, profe, porque siempre tengo esos argumentos para que ellos vayan adquiriendo pues esos
esos derechos de defenderse, de argumento, una vida con argumento en todo su quehacer de la vida. Y de igual manera el maestro que no narra esas experiencias es como si pasara su vida desapercibida. Entonces eso es muy importante, narrarla con otros educadores, con otras personas, para que ellos vayan entendiendo el sentido de el ser educador. Aquí en la institución educativa Rafael Núñez, en las aulas, busco con los estudiantes esos objetivos, principalmente pues porque la institución tiene unos objetivos que son el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Entonces, además, como educador, como lector, como persona que debe promover el éxito en sus estudiantes, siempre me muestro como que yo he ido superando en la vida, y es así. O sea, vengo de una familia muy pobre y he ido manteniendo, escalando cosas, dificultades que en mi edad yo las tuve, que ahora mis hijos no las tienen. Entonces yo les comento a ellos eso, para que ellos vayan apersonándose, vayan viendo esos senderos que el profesor les va abriendo a ellos. Y de igual manera como una persona crítica. Entonces estoy enseñándolos a que sean muy reflexivos ante las situaciones que les pasan a ellos, a sus familias, en el mismo salón de clase, cosas que pasan. Entonces los llevo a que reflexionen mucho. Y en las cuestiones textuales, en las lecturas, a criticar esos textos. ¿Por qué esa palabra está con letra mayúscula? ¿Ustedes qué dicen? Y entonces, pues, de ahí, ¿por qué esa palabra está en negrilla? Entonces, ellos van a ir profundizándose en el texto, van a darme sugerencias. Y cuando yo le digo a la persona ahí, ¿cuál será el estado de ánimo de ese personaje? Y entonces, profe que está triste, o profe que está alegre, y entonces los motivo mucho. De igual manera les expreso textos que uno tiene que aprenderse, les canto mucho. Entonces a ellos les gusta mucho, le hago muchas dinámicas y cantos para que ellos vayan viendo. Entonces, ver a un profesor que canta en una institución donde no hay música, donde no le dan música, y yo les digo, entonces a ellos les agrada mucho eso. El profe chévere porque canta, profe. Algunos niños me dicen, profe, cante, y entonces yo les pongo dinámicas como que camarón como chévere, camina de medio lado, y Cristo le dijo a Lázaro, levántate, y Lázaro le contestó. Entonces yo le salgo de pronto, amor, hoy. Entonces a ellos les gusta mucho eso, profe, esa dinámica, la de los cambios. Y entonces ellos se sienten muy motivados, y siento que los niños tienen un buen profesor. Yo, no por calificarme yo, sino por el sentir que ellos sienten, y eso me transmite a mí de que yo estoy haciendo lo necesario para los niñistas, para los estudiantes de Rafael Núñez, que vienen de sectores muy periféricos de acá de la ciudad de Sincelejo, donde tenemos niños indígenas desplazados, donde tenemos niños con problemas familiares, hogares disfuncionales, madres cabeza de hogar, niños que viven con la abuela, la mamá vive en Bogotá, etcétera. Entonces, esos niños necesitan, además de un texto, además de una clase, necesitan una motivación. Entonces, siento que he llegado a un lugar en donde me necesitaban. Entonces, por eso digo que estoy haciendo una mejor labor, y que me siento como un profesor que la institución educativa Rafael Núñez me necesita y me requiere esta comunidad.
Mi novela se llama Ese otro silencio porque es un nombre primeramente sugestivo, es un nombre poético, y buscaba yo ese nombre porque cuando estaba en el Alto San Jorge, que empecé como educador allá, en ese ámbito, en esa región operaban mucho la violencia, y entonces los grupos subversivos, la guerrilla pasaba por ahí, y en una de esas yo vi que llevaban a un guerrillero, y entonces me dijeron que no podía hablar, que no podía decir nada, y entonces ese silencio, yo quería decir, ay hombre, un joven, es un muchacho, ¿por qué lo llevan así? ¿Por qué no lo sueltan? Entonces ahí son cosas que uno no entiende, pero que uno las guarda para sobrevivir. Entonces ese otro silencio expresa ese sentimiento que puede llevar una persona y que nadie lo conoce. Otro silencio, un silencio que no es el silencio que toda la gente conoce, no hagan bulla, hagan silencio, pero no, este es otro silencio, ese otro silencio que toda persona puede llevar dentro. Entonces la novela narra, uno de sus apartes, narra ese hecho del secuestrado, narra de Sebastián cuando era joven, cuando era niño, y ahí cuando es joven que le toca sufrir esa situación. La novela pues quisiera que la gente leyera esta novela para que se enteraran de lo profundo y la estética que tiene el libro, la novela, porque es que es una novela contemporánea, pero se ha quedado allí porque no tengo los medios, no tengo los recursos, y entonces he caído en la novela, ha caído en la invisibilidad de la gente. Bueno, y ahora con la guerra de los celulares y estas cosas que la gente muy poco lee, entonces no, pero pienso que mi novela va a trascender, algún día va a trascender, entonces porque tiene un gran mensaje, tiene un mensaje crítico, tiene un mensaje post-conflicto, tiene un mensaje de amor, tiene un mensaje de niño, de joven, de adulto, porque también, y de igual manera, hay una innovación, una temática muy importante, y es que en la novela hay un instrumento, un fusil AK-47 de culata abatible. Ese fusil con el personaje que es un monólogo que existe ahí. Entonces Sebastián le pregunta al fusil sobre la historia, pero el fusil quiere que Sebastián le cuente la vida, y Sebastián le cuenta la vida al fusil, y surge algo muy importante, y es que cuando Sebastián decide dejar de ser guerrillero, el fusil le conoce toda la vida al muchacho, y entonces surge algo que inesperado en la novela. Es muy importante, hay una trama importante, la novela se va tejiendo así como tejen las hamacas, vienen unas historias verticales y otras horizontal. Entonces esa es la trama del libro. Necesita trascender, necesita ser leído, ese otro silencio. Cuando fue publicada mi novela en el año 2019, de una vez vino la pandemia también, y entonces hubo un problema allí de esos para socializar mi novela. Pero además de eso, pues bueno, los lectores, porque he hecho llegar el libro muy poco se vende, sino que se regala. Entonces ese regalo pues no es muy bonito para uno hacer el regalo, pero hay veces que uno no recibe una respuesta de quien uno le regala el libro porque no lo ha leído,
no, o la persona que lo compra no lo ha leído, entonces ¿para qué comprarme un libro, una novela y no me la van a leer si yo como escritor estoy esperando que aquel que compre la novela me la lea y se acerque y diga y escriba y le diga a otro? Entonces para que el hábito lector vaya despertando al uno al otro, y entonces eso es lo que uno espera, pero eso no ha sucedido, aunque he tenido buenas críticas, y el libro ha tenido buenas críticas, personas que, por lo menos una crítica que me gustó, me dice, dos personas me dijeron esa misma crítica, me dice: Luis Pallares, ese libro que tú escribiste no concuerda con tu personalidad, porque el libro tiene una trayectoria grande, gigante, pero tu personalidad es otra, tu personalidad es otra actividad que se ve en otra actividad, no como que en esa. Y entonces ha sido una de las sorpresas. Y también una de entre las críticas esa, bueno, una anécdota, un señor de mi pueblo, de corregimiento de Sagún, entonces cuando le dijeron: Luis Pallares, el hijo de la señora Edelmira, escribió una novela, salió en el periódico, y ese señor dijo: ¿cómo? Sí, Edelmira tiene un hijo que es escritor, salió en el periódico. Y entonces él dijo: eso es imposible, porque no, si la mamá no sabe leer y el papá tampoco sabe leer, ¿cómo que va a dar un escritor? Sí, mira dónde está, puede estar ahí, pero eso es imposible. Entonces esas son unas anécdotas que llegaron a mi vida, y entonces así las personas creen que de pronto de mí no iba a salir ser escritor. No esperaban eso. Entonces muchas personas, inclusive compañeros de estudio que se han encontrado conmigo, no me han comprado la novela, no, quieren que se la regale. Y entonces también ellos me han dicho: eres escritor, te felicito, Pallares, te felicito, Luis Pallares, pero no leen. Y otra anécdota es que un día yo bueno, como familia, uno a los familiares le regala el libro, le regalé la novela a un hermano mío, y un día que fui a mi casa y me senté con mi mamá, le empecé a leer, digo: mami, te voy a leer una parte de la novela que escribí, ¿oíste? Bueno, lee. Porque la novela recoge muchas historias que mi mamá también contaba, van ahí entretejidas. Y entonces cuando yo estoy leyendo la novela a mi mamá, llega el hermano mío, y él, bueno, me saluda y se sienta allí y empieza también a escuchar. Y dice: oye, pero qué lectura tan importante y tan bonita estás haciendo, y de dónde, qué libro es ese. Digo: ay, esa es la novela mía. Y dice: oye, porque mi hermano tampoco se la ha leído. Y entonces ahí está. Yo quisiera que leyeran mi novela. No saben ustedes lo agradecido que se siente un escritor cuando le leen sus textos, porque fueron años construyendo ese texto, y de pronto uno verlo que no lo leen. Entonces, pero no, la motivación está en que yo voy a seguir escribiendo porque yo soy escritor. Como docente he recibido algunos estímulos. Cuando estaba en Chalán recibí un estímulo, pues, por una evaluación que hubo, recibí un estímulo. Y acá, pues, he recibido estímulos muy sencillos, pero bueno, son importantes también. Una vez una invitación del señor alcalde me invitó a una cena con otros educadores, y entonces estuve allí. También he recibido estímulos sobre la función como educador de inclusión, entonces me dieron un estímulo también pronto ahora. Y como escritor, que de pronto era donde buscaba esos estímulos, no he recibido estímulos como escritor. Quería, pues, que mi novela trascendiera, fuera reconocida, que en las bibliotecas me invitaran a charlas, a que hablara del libro. Nada, no he recibido ningún estímulo sobre
el ejercicio de escribir. Y además no solamente porque yo, de la novela, porque yo he escrito poemas, he escrito cuentos y tengo en ese deseo de seguir escribiendo, pero uno no encuentra de pronto con estas situaciones que publicar un libro sale muy costoso. Entonces, porque el papel está muy caro, que la impresión, que la revisión del texto, el diseño del texto, todo del libro. Entonces, todo esto demanda unos gastos y uno tiene muy poco respaldo o apoyo en cuanto a esto como escritor. Y cuanto más que ahora, pues la sociedad casi que un texto, un libro no le llama mucho la atención, pero nosotros seguimos insistentes como la buena semilla que se guarda en la buena tierra. Me siento en cuanto a la literatura, al lanzamiento de mi novela, ese otro libro, ese otro silencio, pues me siento que he sido invisibilizado como maestro, porque cuando estaba en Chalán, de igual manera yo quería hacer unos proyectos, pero nada, no me llevaron nunca de la zona rural a la zona urbana, aunque en la zona rural yo hice muchos proyectos, pero yo quería trabajar en la zona urbana con unos proyectos para que la visibilidad del maestro pues fuera mejor. De igual manera, acá en Sincelejo, pues como educador, pues siento que yo he sido, tengo muchas cosas por hacer, pero a veces que no las puedo hacer porque no hay los medios, no hay el apoyo, etcétera. Y como escritor, pues también siento que necesito el apoyo de los lectores, de la gente intelectual, que lean este libro, porque este libro está bien pensado, está bien meditado. Es un sueño que hay aquí en este libro, y le doy gracias pues al coordinador Josué Suárez, que me habló de que andamos buscando gente invisibilizada, y alguien le dijo, Luis Payar es esa persona, y entonces, y digo, ay, que no, por un trabajo que tiene la Universidad de Córdoba. Digo, bueno, al fin alguna universidad se ha acordado de las personas que hemos escrito cosas valiosas y que están ocultas. Y entonces esto es, creo que este es el inicio para que mi libro, mis textos y otros que vienen en camino, pues sean promovidos y estar pues en esos lugares donde están construyendo a los nuevos formadores de las sociedades en las universidades, estar compartiendo con ellos cómo se escribe desde el contexto, cómo se mira la parte de esta Colombia violenta, cómo se escribe en esta Colombia violenta, porque solamente leemos los periódicos y todas estas cosas, pero un libro que narre a un joven que no quiere ser violento, pero que la misma sociedad lo llevó a la violencia, o que un profesor tiene muchas cosas que hacer, pero no las hace porque está invisibilizado. Es un llamado, es un grito que hago desde aquí, desde esta oportunidad que Josué me da para hacerlo llegar a una multitud de jóvenes que sé que van a escuchar y van a ver este video. Muy agradecido.